General del Estado, como se ha señalado, será a través de medios telemáticos Señor por su Virgilio ausencia del país. Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, señores vicepresidentes, vocales y demás asambleístas presentes, autoridades comparecientes, equipos de trabajo, representantes de la opinión pública, ciudadanía en general, buenos días. Comparezco a esta sesión número 800 del Pleno de la Asamblea Nacional en mi calidad de fiscal general del Estado para informar, dentro de las atribuciones y competencias que corresponden a mis funciones y siempre en el marco de la Constitución y la ley, sobre las acciones desarrolladas por Fiscalía en relación a un femicidio más, el de María Belén Bernal, que ha causado indignación y conmoción no solamente en el Ecuador, sino en varios países. En esta intervención abordaré los siguientes tópicos que ustedes pueden observar en pantalla. Empezamos. Primero, datos de identificación del caso. Partamos de una ficha básica de identificación del caso. Inicio de la investigación previa, 13 de septiembre de 2022. Número de la noticia de delito, 170 101 822 092 178. Presunto delito con el cual se inicia la investigación previa, desaparición involuntaria, según lo establece el artículo 163.1 del COIP. Inicio de la instrucción fiscal, 17 de septiembre de 2022. Fecha de formulación de cargos y vinculación, 23 de septiembre del 2022. ¿Por qué delito se reformuló cargos y se vinculó? Femicidio, artículo 141 del COIP. Víctima, María Belén. Personas procesadas, Germán Fernando C. y Jocelyn Brigitte S. Duración de la instrucción fiscal, en este caso, 120 días. Es importante entonces que pasemos al segundo punto, que corresponde a una línea de tiempo sobre las actividades que desarrolla hasta el momento la Fiscalía General del Estado. Y el 12 de septiembre inicia a las 17:06, Germán C., el ahora procesado, ingresa en la DINASEC una denuncia por desaparición involuntaria de su esposa, María Belén. El 13 de septiembre, a las 08:15, se inicia la investigación previa y se disponen las primeras diligencias, incluidas la delegación al agente investigador de la DINASEC, la solicitud de reporte telefónico de la víctima, el pedido de allanamiento a la Escuela Superior de Policía, reporte telefónico del número de la víctima y del presunto victimario, los videos de cámaras de seguridad, de prevención y dormitorios, bitácoras y libros de registro, además del reconocimiento del lugar de los hechos, la realización del luminol en las habitaciones 34 y 36 del ESPOL y del vehículo de la víctima, y se solicita la versión de Germán C., que se desarrolla durante la misma jornada entre las 12 y las 14:40. Ese mismo día, a las 12 de la mañana, se oficia a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito y al Grupo de Acción Táctica y Rescate a fin de que realicen búsquedas en el sector del ESPOL, mismas que inician de forma inmediata. También se dispone que remitan videos de las cámaras de seguridad de la ULCO y del GIR cercanos a la ESPOL. Igualmente, alrededor del mediodía, se activa el equipo de género de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, que brindó acompañamiento y contención permanente y lo brinda hasta ahora a la señora Elizabeth Otavalo, madre de la víctima. Hacia las 14:35, Germán C. entrega voluntariamente su teléfono celular y clave de acceso, y una vez concluida la versión, el fiscal Jorge Arévalo le indica que se encuentra impedido de trasladarse a cualquier otro lugar con base en el artículo 444, numeral 8 del COIP, a fin de que, en coordinación con Fiscalía, colaboren las búsquedas
y la práctica en el lugar en donde supuestamente vio por última vez a la víctima. Es decir, como consta en su denuncia, y esto es muy importante, en la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Guápulo. Eso fue lo denunciado. Por lo cual, Germán C. permanece acompañado por su abogado hasta las 22:40. Cabe señalar que hasta ese momento eran los únicos datos con los que se contaban. Que María Belén desapareció en la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Guápulo. Ninguna otra noticia previa. En el transcurso de la tarde de ese mismo 13 de septiembre, se solicitan videos de las cámaras del FM11 del supuesto lugar donde Germán C., el ahora procesado, dijo haber dejado a su cónyuge y se continúan diligencias de búsqueda. Durante este tiempo, Germán C. participa y colabora en las diligencias de búsqueda. Una vez obtenida la orden judicial, se dispone inspección ocular técnica, reconocimiento del lugar de los hechos y aplicación de luminol en el domicilio de la víctima en Conocoto. Dado que el agente fiscal del caso se encontraba presente en estas diligencias, la versión de la cadete Jocelyn S. la recepta el personal de turno de la unidad de flagrancia, misma que concluye a las 23:19. Es apenas en esta versión cuando se detecta o se empiezan a detectar inconsistencias con lo manifestado por el denunciante. Pero si ustedes se fijan, señores asambleístas, según la línea de tiempo, para ese momento el denunciante ya por ley tuvo que abandonar las instalaciones de fiscalía. A las 23:45 de ese mismo día, 13 de septiembre, Fiscalía recibe un parte policial en que se realicen vigilancias y seguimientos a Cáceres del Salto Germán Fernández. Apenas 31 minutos después de recibido, es decir, a las 0:16 del 14 de septiembre, Fiscalía solicita autorización judicial para que se realicen estas vigilancias y seguimientos al referido ahora procesado, misma que es autorizada por un juez a las 2:10 de la mañana y oficiada inmediatamente al jefe de la DINASET. Es decir, señores asambleístas, la DINASET ya tenía la posibilidad de mantener vigilancia y seguimiento al teniente Germán Cáceres el día 14 de septiembre a las 2 de la mañana. A las 9:48 del mismo día, 14 de septiembre, se dispone oficiar al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses a fin de extraer el perfil genético de la madre de la víctima. Así también se dispone el análisis de información telefónica de los números, tanto de la víctima como de su esposo, que había sido remitido por las respectivas operadoras. A las 14:49 se solicita un informe actualizado de la situación administrativa de Germán C. La madre de la víctima rinde su versión este mismo día hacia las 21:30, mientras, de manera paralela, las labores de búsqueda a la víctima continúan. El 15 de septiembre ingresan el vehículo de la víctima a cadena de custodia y el informe de inspección ocular técnica de las habitaciones 34 y 36 de la ESPOL, donde se detalla el hallazgo del teléfono celular de la víctima, un zapato, una cartera y una botella. Se solicita información sobre el rastreo satelital del vehículo de la víctima. Se realiza la inspección ocular técnica del edificio Castillo 9 y la cadete Jocelyn S. entrega su teléfono celular a la DINASET. Por la tarde de ese mismo día, se solicita al jefe de la DINASET el informe preliminar de seguimientos y vigilancia y se le dispone remitir de forma inmediata el informe de análisis telefónico. Además, se trasladan las evidencias al laboratorio de ADN de la Fiscalía. Se solicita autorización judicial para la explotación y fijación de información de 4 teléfonos móviles y se oficia al jefe de la DINASET la realización de una búsqueda en el ESPOL. Es a las 18:23 del 15 de septiembre cuando, con los elementos recabados, las inconsistencias detectadas, se considera como sospechoso al cónyuge de la víctima, el señor teniente de policía
Germán C. Y por tanto se solicita la detención. Simultáneamente se solicita al juez la reserva de las técnicas especiales de investigación y se pide la versión de la empleada doméstica de la pareja. Para el día 16 de septiembre a las 0:20 se solicita allanar el departamento 201 del edificio del pelotón femenino de la ESCOL y poco después se pide la detención con fines investigativos de la cadete Jocelyn S. A las 10:50 se oficia al director de la Interpol para que emita la notificación azul contra Germán C. Y a lo largo de la jornada se disponen versiones a 11 servidores policiales. También se oficia al jefe de la DINASET para que disponga un equipo de trabajo para la búsqueda continua de la víctima. Se dispone, además, la toma de muestras de voz y en la práctica de una pericia de identidad humana de la cadete Jocelyn S., quien debe ampliar su versión esa misma noche. Casi de forma simultánea, se dispone levantar indicios de la habitación 36 de la ESCOL asignada al teniente Juan T. El 17 de septiembre, a las 9:40, la jueza de la Unidad Judicial Penal del Distrito Metropolitano de Quito, con competencia en delitos flagrantes, convoca a una audiencia para resolver la situación jurídica de Jocelyn S. Fiscalía le formula cargos por desaparición involuntaria y se fija en 90 días la duración de la instrucción fiscal. También se disponen otras diligencias para levantar videos de cámaras de seguridad del ECO 911 de barrios aledaños al este. El 20 de septiembre, en un acercamiento de la fiscal general, quien está en uso de la voz, con la señora Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, Fiscalía se compromete a solicitar cooperación internacional para transparentar las investigaciones. A las 23 horas de ese mismo día 20 de septiembre, se realizan allanamientos a los domicilios de los padres del ahora procesado, en Ambato y Guaranda. Se levantan grabaciones de las cámaras de seguridad, computadoras y un dispositivo extraíble. Asimismo, una vez remitido el expediente a la jueza de la causa, Fiscalía solicita la vinculación de Germán C. y en cumplimiento del artículo 575, numeral 1 del COIP, se señala la audiencia para el día 23. El 21 de septiembre, cerca del mediodía, se reporta en una toalla en el interior de una funda y en los alrededores un cadáver enterrado. Para proceder con el levantamiento de todos los indicios, Fiscalía dispone y articula el traslado de un antropólogo y 2 médicos legistas civiles, quienes verifican las condiciones en las que se encuentra el cuerpo y realizan veeduría de levantamiento de indicios. Una vez la víctima fue encontrada de desaparecida, a las 17:20 en Derechos Humanos y se organizan las estrategias conjuntamente con el equipo de agentes fiscales para la investigación integral de los hechos e identificar técnicamente la existencia de otras responsabilidades. Hacia las 23 horas del mismo día se ejecutan 2 allanamientos más a través de un acto urgente a los domicilios de la hermana del sospechoso ahora procesado y de una amiga de Jocelyn S., dado que una llamada al 1-800 delito alertó que la moto del procesado, Germán C., estaría en el domicilio de su hermana, información que resultó ser falsa. El 22 de septiembre, cumpliendo el compromiso adquirido con la madre de la víctima, Fiscalía hace público que una comisión colombiana conformada por expertos técnicos en criminalística llegaría el día lunes 26. El mismo día, a las 20:14, se dispone que se remitan copias certificadas del expediente para la investigación de un presunto fraude procesal y para determinar el resto de responsabilidades en el caso. ¿Quién escondió información? ¿Quién no brindó la misma en el momento oportuno? ¿Quién encubrió
este hecho. El 23 de septiembre, a partir de las 15:30, se desarrolla la audiencia de reformulación de cargos en contra de la cadete Jocelyn S. del delito de desaparición involuntaria al de femicidio. E inmediatamente se procede con la vinculación de Germán C. como presunto autor. El mismo día, a las 20:27, se inicia la investigación por el delito de fraude procesal para llegar a establecer las otras responsabilidades paralelas en este caso. Tercer punto de la agenda planteada: impulsos y diligencias. En cuanto a los impulsos dispuestos y las diligencias practicadas dentro de este caso, con corte al día de ayer, martes 27 de septiembre de 2022, se cuenta con un total de 63 impulsos fiscales, 96 diligencias investigativas, entre las que vale destacar las siguientes: solicitud y análisis de reportes telefónicos, solicitud de información a distintas instituciones públicas y privadas, solicitud de autorizaciones y ejecución de actos urgentes para realizar allanamientos, tanto a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, como a los domicilios de la víctima y otros de los procesados, de familiares, allegados, con el análisis, exploración, explotación y fijación de información de los indicios recabados. Solicitud y verificación de cámaras de vigilancia de los edificios de prevención y dormitorios de la Escuela Superior de Policía, del GIP, ULCO, EPU 911, así como de varios domicilios particulares relacionados. Reconocimiento del lugar de los hechos, realización de la experticia con luminol y levantamiento de indicio a las habitaciones 34 y 36 de la Escuela Superior de Policía y a un vehículo particular relacionado. 41 versiones tomadas a personas que podrían tener conocimiento de los hechos. Llámense familiares, servidores policiales de la Escuela Superior de Policía, versión del entonces sospechoso y ahora procesado, y de la cadete Jocelyn S., también procesado. Pericias de extracción y cotejamiento de perfiles genéticos y muestras de ADN de la víctima y sus familiares, cotejamiento morfológico y de muestras de voz del presunto femicida, pericia del entorno social, valoración psicológica al núcleo familiar de la víctima, solicitud de autorización para vigilancias y seguimientos al entonces sospechoso y ahora procesado a cargo de la Policía Nacional, así como su detención con fines investigativos y su captura para ejecutar la prisión preventiva, actividad que también se encuentra a cargo de la Policía Nacional por mandato legal. Solicitud de orden de detención con fines investigativos de la ahora procesada Jocelyn Brigitte S., a fin de realizar diligencias como obtención de fluidos corporales, componentes orgánicos y genéticos moleculares que proporcionen muestras de voz y rasgos morfológicos para pericias de identidad humana. Solicitud de necroidentificación forense respecto del levantamiento del cadáver de la víctima, solicitud de reconocimiento exterior, autopsia, médico legal y exámenes complementarios del cadáver de la víctima, solicitud a Interpol para emisión de la alerta azul y posterior alerta roja y solicitud de una orden especial de inmovilización del inmueble en el que se habrían suscitado los hechos, para evitar la destrucción y así preservar las evidencias mientras dura la investigación, para asegurar la práctica de todas las pericias técnico-científicas que se requieran para llegar a establecer las responsabilidades. Cuarto tópico de la agenda: búsqueda de la víctima. Como ustedes han visto, señores asambleístas y sociedad, desde el inicio de la investigación previa, el 13 de septiembre del 2022, Fiscalía puso en marcha el protocolo de actuación interinstitucional para el registro de denuncia, investigación, localización y cierre de casos de personas desaparecidas, que es lo que correspondía según las circunstancias y elementos que se conocían a ese momento. Y se dispusieron varias búsquedas, principalmente en los sectores de Escuela de Policía General Alberto Enríquez Gallo y sus alrededores, Avenida Manuel Córdoba Galarza y Vía Calacalí,
sector de la mitad del mundo, Cerro de Catequilia, sector de Guápulo, entre otros, quebradas, canteras y bosques aledaños. ¿Por qué en el sector de Guápulo? Porque la denuncia rezaba que ese fue el lugar de la desaparición primaria de la ahora víctima. En las búsquedas realizadas participaron varios equipos de la Fiscalía Provincial de Pichincha, liderados por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas y la Dirección de Derechos Humanos, además de equipos policiales de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión de la Policía Nacional, y contaron con el apoyo logístico del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, del Servicio Aeropolicial, agentes metropolitanos, unidades especializadas de adiestramiento canino, entre otras. Vamos avanzando. Quinto punto, hallazgo de la víctima. En la mañana del 21 de septiembre del 2022, a las 0:40, mediante llamada telefónica, el agente fiscal Giovanni García, fiscal encargado de la investigación hasta ese momento, fue alertado por el teniente coronel Miguel Ángel Egas Tobar, jefe de la Unidad de Investigaciones de la DINASEC, por el hallazgo de indicios en una zona despoblada en el Cerro Catequilia. Con ello, a lo largo de la mañana, se desplegaron varios equipos fiscales para dirigir la búsqueda en esa zona. Posteriormente, a las 14 horas, mediante acta de levantamiento de cadáver, se pudo determinar que correspondían a restos humanos y luego de las pericias forenses practicadas y del reconocimiento hecho por la madre de la víctima, se confirmó que pertenecían a María Belén Bernal. Dadas las circunstancias particulares del caso, que involucraría a servidores policiales y habría ocurrido dentro de una instalación policial, la Fiscalía General del Estado dispuso que un grupo especializado de peritos civiles forme parte de los procesos de búsqueda y una vez extraídos los restos humanos encontrados, un antropólogo forense y un médico legista, ambos civiles, fijaron, tomaron muestras y procedieron con la autopsia. Es importante mencionar que para la realización del protocolo de autopsia, la familia propuso también un experto forense civil como veedor del procedimiento, el mismo que ha avalado y coincidido plenamente con los resultados de la autopsia. Hasta el momento se encuentran 2 personas procesadas: Germán C., teniente de policía en servicio activo, y Jocelyn Brigitte S., cadete de policía, de 29 y 24 años respectivamente. Ahora bien, es importante que también conozca el acompañamiento permanente del equipo de género. Desde el martes 13 de septiembre, que Fiscalía abocó conocimiento de los hechos, motivo de esta comparecencia, se dispuso el equipo de violencia de género de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana que realizara el acompañamiento personal y permanente a la señora madre de la víctima y coordinar acciones complementarias, lo cual incluyó contención emocional y acompañamiento personal en diferentes pericias y diligencias, como reconocimiento de la habitación de Germán C., del domicilio de la pareja, en la aplicación del luminol, en la búsqueda en diferentes zonas, en la revisión de videos, así como las reuniones técnicas con los oficiales de policía responsables de la búsqueda en el lugar de los hechos, cuando se encontró el cuerpo de la víctima y cuando se hizo el reconocimiento del cadáver. Además, en las audiencias de formulación de cargos, reformulación, vinculación, entre otras actividades. Se le ha brindado y se le brinda al momento contención emocional y acompañamiento personal en su contacto con la ciudadanía, asistencia a plantones, agendas de medios de comunicación y hasta en las asistencias y comparecencias ante la Asamblea Nacional. Coordinación de aspectos relevantes de la atención psicológica del hijo de María Belén para evitar revictimización y contar con elementos que contribuyan a visibilizar la afectación de las víctimas indirectas. Coordinación para el ingreso de la madre de la víctima
el padre y el hijo de la víctima al sistema de protección a víctimas y testigos. Se le ha brindado también y se le continúa brindando movilización emergente puerta a puerta en vehículos de la Fiscalía, que se encuentran a su disposición exclusiva, facilitando así todos los traslados y las de su nieto. Coordinación interna con los equipos fiscales a cargo de la investigación y de apoyo, trasladando constantemente las preocupaciones de la señora, madre de la víctima, a los equipos de Fiscalía en temas referentes, por ejemplo, a la necesidad de contar con personal de su confianza como observadores, abogado, el perito y las pericias realizadas en la morgue. Se canalizó en territorio cada preocupación, inquietud y consulta de la madre de la víctima, tanto a nivel técnico-jurídico como sobre búsquedas ante los oficiales de DINASET y otros oficiales de policía. Una vez reconocido el cuerpo y en conjunto con el sistema de protección a víctimas, se coordinaron acciones para evitar la revictimización de la madre de la víctima en su contacto con la prensa. Se acompañó a familiares cercanos en su ingreso a medicina legal y se brindó apoyo en los trámites para obtener el acta de defunción. Inclusive, el personal de género retiró la ropa de la víctima, coordinó con el servicio de exequias el arreglo del cadáver y brindó acompañamiento y contención en crisis a la señora Otavalo durante el servicio funerario, la capilla ardiente y el sepelio del día siguiente, en el traslado del féretro al teatro universitario, donde se desarrolló el velorio público, así como la misa. Por otro lado, y de manera paralela, como el punto 7 de la agenda, también desde la Fiscalía General del Estado se ha venido con el acompañamiento del sistema de protección a víctimas, testigos y otros partícipes del proceso penal. El día jueves 15 de septiembre, el fiscal Giovanni García, de la Unidad Especializada de Desaparecidos, al momento a cargo de la investigación por desaparición involuntaria, solicitó el ingreso al sistema de protección de víctimas y testigos de la madre y del padrastro de la víctima. El mismo día se abrió el expediente administrativo de protección y existencia y se los ingresó bajo la modalidad de ingreso inmediato con tipo de protección permanente. El lunes 19 de septiembre, a petición del mismo fiscal, se realizó el ingreso del hijo de la víctima, también bajo la modalidad del ingreso inmediato y tipo de protección permanente. Desde que se recibió la solicitud de ingreso, se dio acompañamiento, movilización, protección y asistencia en todas las diligencias, gestiones y traslados de las personas protegidas. Asimismo, el jueves 21 de septiembre, la Dirección Nacional del SPAP convocó una reunión interinstitucional con la participación de funcionarios y servidores de otras carteras de Estado, en los que se acordaron lo siguiente: que el MIES se encargará de otorgar el bono de orfandad, que el Ministerio de Educación hará el seguimiento dentro del plantel educativo y los diferentes programas del estudio de la víctima. El Ministerio de Salud Pública realizará seguimientos desde su competencia y acogerá todos los pedidos requeridos desde el SPAC. La Secretaría de Derechos Humanos realizará el seguimiento y acompañamiento del caso, además de velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos, y la dirección del SPAC, por su parte, coordinará con las distintas instituciones el otorgamiento adecuado y oportuno de los servicios sociales y continuará brindando protección y resguardo adecuado. Ahora es importante referirnos al acompañamiento de la Comisión Internacional de la Investigación. En el marco de las investigaciones iniciadas por la desaparición y presunto femicidio de María Bernal el 20 de septiembre del 2022, y al amparo de la Convención de Asistencia Mutua en materia penal y del Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en materia penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador, Fiscalía solicitó a su par colombiana la cooperación internacional para que un equipo técnico especializado acompañe el caso. De forma inmediata, el 21 de septiembre, Fiscalía colombiana manifiesta su predisposición para atender el requerimiento y designó un equipo técnico, conformado por un analista en telefonía celular y en registros detallados de llamadas,
un técnico investigador y una fiscal delegada que llegaron al Ecuador el día lunes 26 de septiembre y cuya labor ha comenzado ya la mañana de ayer. Estamos seguros de que su experticia técnica contribuirá de manera significativa a la resolución de este caso, al procesamiento de los responsables y sobre todo en aras de la transparencia, uno de los ejes de esta administración. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha impulsado esta investigación, como lo hace en todos los casos, conforme a los indicios y elementos que fueron incorporándose paulatinamente al expediente, por lo cual las acciones y decisiones responden exclusivamente a la información que a ese momento obraba y obra del expediente, en respeto a los principios del debido proceso y presunción de inocencia y sobre todo de objetividad. Fiscalía rechaza la circulación de información falsa e imprecisa sobre el presente caso y exhorta a la opinión pública a abordar los procesos judiciales y más aún estos que involucran violencia de género siempre en el marco de la ley y más cuando se trata de delitos contra la integridad y la vida de las personas. Como institución, somos respetuosos y promovemos la libertad de expresión, que encuentra sus límites. Por ejemplo, en la vulneración de los derechos de las víctimas o sus familias, de su intimidad y dignidad. No puede estar por encima de ley. No se puede permitir que circulen historias médicas, información que es reservada. La intervención de terceros en una investigación o proceso penal puede entorpecer el trabajo de la justicia, generar falsas expectativas en la sociedad y actuar en favor de los responsables al adelantar información, generar alertas que les pueden dar ventajas. Es fundamental que este tipo de delitos reciban un tratamiento preciso, contrastado y empático. Señores y señoras asambleístas, autoridades de las demás funciones del Estado, es imprescindible tratar la violencia contra la mujer como un tema estructural. Y si bien la función judicial actúa después de cometidos los delitos, las demás instituciones deben trabajar en el ámbito de sus competencias en la prevención, desde todas las aristas y de forma permanente. No solamente por la coyuntura de este caso. La prevención primaria del delito y la prevención de la violencia contra las mujeres es una tarea pendiente como Estado, porque día a día se siguen sumando las estadísticas, nos siguen matando. Los hechos ocurridos en este caso deben ser tomados como un llamado a todas las instituciones que deben trabajar en los ámbitos de seguridad y de derechos a evaluar sus acciones en el corto, mediano y largo plazo, incluyendo diagnósticos técnicos especializados e independientes de su personal, así como revisar sus políticas, estrategias y actuaciones para promover el derecho, el respeto a los derechos humanos, prevenir la comisión de delitos en su interior y separar de sus filas a quienes no cumplen con perfiles adecuados, identificarlos previamente para prevenir que asesinen o tengan antecedentes reñidos con su misión constitucional y legal. Para terminar, aprovecho este espacio para hacer nuevamente un llamado a ustedes, señores y señoras asambleístas, sobre la actual situación de la Fiscalía General del Estado. Déficit de fiscales, concursos pendientes para nombrar y renovar personal, un sistema de protección a víctimas declarado en emergencia sin haber sido atendida, falta de seguridad en las instalaciones, falta de seguridad para los funcionarios, además de la carencia de un cuerpo de agentes e investigadores civiles, que en un caso como este ha echado falta. Todo lo cual se podría recurrir en la recurrente falta de asignación de recursos para la institución. Que hechos deleznables, como el que hoy nos convoca, no se queden en actos simbólicos, sino que propicien cambios estructurales. Que el mejor homenaje
a la memoria de María Belén sea una férrea decisión política para transformar las instituciones, dotarlas de recursos suficientes, de normas y procedimientos modernos que dejen de lado atavismos, estereotipos e intereses particulares. Hasta aquí, señor presidente y señores asambleístas, el informe de las acciones desplegadas por la Fiscalía General del Estado en relación al femicidio de María Belén Bernal. Muchas gracias. Agradecemos.